Abran sus Biblias en Éxodo 20. Vamos a leer el versículo 8 hasta el 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el 4º mandamiento de la ley moral de Dios. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios mismo, y eso, como hemos visto, es una forma fundamental de empezar nuestra relación con Dios. Porque Jehová es Dios y Creador, ordena a toda la humanidad y en especial a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por tanto, hemos de conocer a nuestro Creador y Dios tal como Él es, tal cual se ha revelado. ¿Y dónde Dios se ha revelado? En las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Y por qué esta premisa de tener que conocer a Dios, nuestro Creador? Para que no nos hagamos ninguna imagen de Dios a nuestra imaginación. Porque teniendo un correcto entendimiento de quién es Dios y cuál diferente Él es de nosotros y de cualquier otra cosa, le adoremos y nos deleitemos solamente en Él, quien es la fuente de todo bien y de toda bendición. Conociéndole progresivamente como Él se ha revelado a través de las Escrituras y por la persona de su Hijo Jesucristo, podremos conducirnos con reverencia delante de Él como Él espera y desea de nosotros, considerándole y honrando su santo y grandioso nombre. Los 3 primeros mandamientos resaltan la importancia de nuestra relación con el Creador. Porque no tiene ningún valor de hablar de amar al prójimo que vive al lado nuestro cuando no estamos en contacto con nuestro Creador que está en el cielo. No tiene ningún valor. Por eso el 4º mandamiento es una especie de puente entre las 2 partes de este decálogo, que significa las 10 palabras. Este mandamiento se encuentra entre los 3 primeros y los 6 últimos, que tratan de nuestra relación tanto con Dios como con aquellos que nos rodean. Por eso hace como si fuese un puente entre ambos. Este mandamiento fue un barómetro efectivo para Israel para mostrar la relación espiritual con Dios. Cuando Israel se encontraba en contacto con Dios, santificaba el día de reposo. Y cuando abandonaba dicho día, el pueblo de Israel, era obvio que se estaba alejando de Dios. Hoy día los cristianos adoptan una gran variedad de puntos de vista sobre este asunto del domingo. Algunos sostienen que guardar el día de reposo del Antiguo Testamento es negar la libertad que Cristo nos dio a través de la cruz. Otros argumentan, para limitar este mandamiento en concreto, que para el cristiano todos los días son día del Señor, por lo que no es preciso ningún día especial. Esto parece muy espiritual, pero no lo es. Otros sostienen que el mandamiento del día de reposo era parte de la ley ceremonial que diferenciaba a Israel de las demás naciones de su entorno y como tal ya había sido cumplida por Cristo.
Pero gran parte de este debate, hermanos, sobre este mandamiento consiste en qué se debe hacer en domingo y qué no. Ese es el debate. En primer lugar, quisiera que consideráramos el patrón de Dios para toda la raza humana. Y para ello hemos de volver al principio. Y el principio se encuentra en Génesis 1. Vayamos para allá. ¿Te has preguntado alguna vez? Allí en el capítulo de Génesis 1 vemos cómo en el principio crea Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía, y empieza Dios a crear un día y empieza a crear otro día y otro día, hasta llegar al capítulo 2. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó el mundo en 6 días? Si tiene alguna importancia el número 6, para los judíos sí, pero aquí todavía no estaba el pueblo judío, de Israel. Si tiene alguna importancia el número 6, el Señor podría haber creado el mundo en 6 horas, o en 6 minutos, o en 6 segundos. Él podría haber hecho todas las cosas de la nada como las hizo instantáneamente, en un microsegundo. Solo hubiera bastado un pensamiento del Trino Creador soberano y todo hubiera llegado a existir. Y esto, hermanos, nos asombra por causa de nuestra incredulidad, porque limitamos a Dios. Un microsegundo, 6 segundos, todo creado. Pero ¿cuánto hizo falta cuando Cristo creó el pan de inmediato? O cuando en otra ocasión convirtió el agua en vino. Jesús durante su ministerio sanó instantáneamente las enfermedades de muchas personas. Instantáneamente. En la resurrección esperamos la promesa de nuestro Salvador, que nuestros cuerpos se levantarán y se transformarán en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos transformados. Por lo tanto, ¿por qué no creó Dios en un instante el universo? Lo podía haber hecho. La respuesta a esa pregunta se encuentra en Génesis 2, versículos 2 y 3. Y todo el debate debe comenzar aquí. Dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En esto hay un propósito intencionado de parte de Dios. Dios estaba fijando un patrón. A 6 días de trabajo le seguía un día de reposo. Según Génesis 2:1, después de 6 días de creación, el universo y todo lo que hay en él estaban terminados. Y Dios descansó. ¿Acaso significa que Dios estuviera cansado por la obra de la creación? La palabra empleada en hebreo es Sabbat, que puede simplemente significar cesar. Dios terminó de crear no porque estuviera cansado o pensaba que no quedaba nada por crear, sino porque en su plan divino había programado deliberadamente que en 6 días lo haría todo. Para el amanecer del 7º día no quedaría nada por hacer. Dios lo planeó así deliberadamente. Crearlo en 6 días. ¿Por qué Cristo permaneció muerto 3 días? Sabemos que así estaba escrito, pero ¿por qué en el pacto de redención Cristo estuvo 3 días? ¿Por qué no 1 semana? ¿O por qué no 2 días? ¿O por qué no morir y resucitar en unas horas? La respuesta es que Dios en su plan divino lo estableció así. Y en el asunto de la creación igual. Dios estableció, planeó deliberadamente hacer todo de la nada en 6 días. Y Dios lo que estaba haciendo es establecer un patrón para la raza humana.
Después de 6 días de trabajo, debía haber un cese de cualquier obra. Los capítulos 1 y 2 de Génesis están unidos por una conjunción que implica que la finalización de la obra de creación tiene 2 partes. Por un lado, de forma negativa, en el cese de trabajo de la creación. Dios cesó su obra. Y la otra parte de forma positiva en cuanto a la santificación y bendición del 7º día. Cuando Dios declaró que el universo era bueno en gran manera, en capítulo 1, 31, leemos allí, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esto significaba mucho más que ser simplemente hermoso o bonito. Era perfecto moralmente y en todos los sentidos. Y el 7º día era una celebración de ese hecho, de que todo era perfecto moralmente, de que todo era bueno en gran manera. Y era la celebración de ese hecho, de parte de Dios. Fue por la gran satisfacción y placer que Dios experimentó en lo que había hecho, por lo que cubrió su creación de santificación y de bendición. En Génesis capítulo 2, versículo 3, se nos dice que bendijo ese día y lo santificó. Eso es lo que recordó a su pueblo en el 4º mandamiento, en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjense que son las mismas palabras que emplea Génesis 2 y 3. Hemos leído ahí en el capítulo 20 la razón que luego adicional que da Dios, porque en 6 días fue hecho todo. Y al 7º día Jehová reposó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios separó este día como un día con gran privilegio y tratamientos especiales. Debía ser distinto de todos los demás días de trabajo. Dios lo santificó por su decreto y ejemplo. No sabemos por cuánto tiempo los descendientes de Adán y Eva siguieron el patrón de un día de descanso que les había dado su Creador. Es bastante razonable, hermanos, pensar que Adán y Eva, en la relación perfectamente santa entre Dios y su creación, señalaron como especial este día que tan claramente había diferenciado su Creador. Pero también no hay duda que se rechazó tras la caída, hasta un momento en que la raza humana perdió este concepto casi por completo. De cualquier forma, por la manera como Éxodo 20:11 se refiere al día que sucede a los otros 6 como días de reposo, es algo evidente que los primeros habitantes de la tierra sabían algo del plan de Dios. Por eso le dice, acuérdate del día de reposo. Durante muchos años desde la creación y la caída de Adán, por su desobediencia, el día había sido abandonado. No podemos saber tampoco si Noé y los patriarcas guardaron este día. Pero ciertamente para el pueblo de Israel había sido difícil guardar el 7º día de reposo, habiendo vivido una esclavitud de 400 años en Egipto, cuando la semana egipcia tenía 10 días. Eso está comprobado. Ellos contaban la semana de 10 días. Pero aún así en esclavitud hubiera sido muy difícil también, porque no les hubieran dejado los egipcios. Por este motivo, cuando Dios dio a su pueblo el 4º mandamiento, simplemente se lo recordó, porque ellos ya lo sabían. Dios llevó de nuevo a su pueblo hasta el principio, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A los israelitas no les costaría mucho trabajo entender el valor del día, puesto que había quedado establecido en el principio de la creación. Y entendemos que eso habría pasado en las genealogías de estas familias piadosas de una familia a otra. El patrón que Dios estableció en Génesis
capítulo 2, versículo 3, habría sido una cita intrigante para cualquier israelita, que no podrían pasar por alto una frase tan importante. Así que queda establecido el patrón de Dios. Es un patrón a seguir. El ejemplo de Dios para toda la raza humana. En segundo lugar, el día de reposo es un día de deleite. Uno de los grandes problemas de los cristianos es que ven este día como un deber y no como un privilegio. Es un día establecido por Dios para su pueblo, para que además de que cese la obra de trabajo, sea un día en que éste se deleite. La observancia de este mandamiento se convirtió para el pueblo de Israel en un sello de proximidad o lejanía del pueblo de Dios. La tragedia es que entre nosotros, entre los cristianos, hay un espíritu indisciplinado mundano, por lo que a menudo queremos acabar con los beneficios que Dios nos ha dado. En Isaías 58, vayamos allí un momento, dice así, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, versículo 13, capítulo 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El pueblo había mantenido los sacrificios a Dios y sus actividades en el templo, pero Dios les vino a decir algo así: no me interesa vuestra presencia externa. Quiero saber dónde están vuestros corazones. Y puedo saber dónde están vuestros corazones por la forma en que consideráis el día de reposo. Si el pueblo se deleitaba en el día de reposo como un día santo, un día honorable, entonces demostrarían cómo eran en verdad y encontrarían la alegría en el Señor mismo. Deleite, día santo, día glorioso, honorable. Porque ¿qué requiere Dios de nosotros, hermanos, en dependencia de Él? Para que Él sea glorificado por nosotros y nosotros seamos aceptados por Él. Dios requiere que los creyentes adoremos a Dios y que nos deleitemos en Él. Y para que seamos aceptados debemos hacerlo de la forma que Él mismo lo designó. Nosotros miramos la apariencia externa, pero Dios no mira la apariencia externa. Dios mira el corazón, la mente. Como en Romanos 12:1 se nos insta a hacerlo de esa manera, lo que el Señor quiere. Por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El hombre fue hecho para ser un sirviente, completamente dedicado a su Creador. Pues este es el fin principal del hombre: conocer a su Dios, glorificarle y deleitarse en Él. Ese es el fin principal del hombre. Conocer a su Creador.
Ese es el sentido de la vida aquí. No es vivir nuestra vida, no es llevar a cabo nuestros planes y propósitos, sino conocer a Dios, por eso Dios nos creó. Glorificarle en todas las cosas y deleitarnos en Él. Por lo tanto, el día de reposo es un día de deleite, donde se cumple o se debería cumplir las palabras del salmista. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Este día es un día glorioso, un día que glorificar. También es un día santo, pues es un día aparte, diferenciado de los demás y especial, y es una delicia. Un día que disfrutar con deleite. Hermanos, pese a todas las severas advertencias que Dios hizo a su pueblo con respecto al día de reposo, nunca pretendió que lo guardaran simplemente por el castigo que les sería infligido si no lo hacían, sino por el beneficio que recogerían al guardarlo. Es el día en el que el pueblo de Dios sigue el buen ejemplo de su Creador. Dios se deleitó en su creación, se gozó de lo que había hecho, era bueno en gran manera. Fue en este día que el Señor disfrutó del resultado de toda su creación. No es un día para decidir pintar la casa o limpiar el coche. No es un día para ver películas en casa. Es un día donde debemos sacar el máximo beneficio para nuestra alma. Porque es un día que Dios ha santificado. Es un día que Dios ha bendecido para su pueblo. Y tenemos que sacar todo el beneficio para nuestra alma. Este día ha sido instituido por Dios para pasar tiempo con el pueblo de Dios, donde juntos volvemos nuestros corazones hacia nuestro Creador y Redentor y nuestras mentes a su palabra, de modo que atesoremos su verdad para ponerla en práctica para la próxima semana. Es un día donde la familia permanece unida en el hogar y todos ellos se gozan y se deleitan compartiendo lo que el Señor ha hecho por ellos y sigue haciendo en ellos. El Señor del día es y debe ser nuestro deleite. No en sí el día, porque podemos adorar el día y poner toda nuestra atención en el día sin deleitarnos en el Señor del día. El amo o el Señor del día debe ser nuestro deleite. Él es nuestra fuente y de Él tenemos que sacar el provecho para nuestra alma. Si no, nos iremos de aquí y estaremos en nuestra casa esta tarde pensando ya en lo que vamos a hacer mañana, todo lo que tenemos que hacer, trabajo, correos electrónicos, y perdemos el beneficio de este día. En tercer y último lugar, el Día del Señor es un día de adoración al Señor. Ese es el propósito principal, adorar a Dios. Es lo que conlleva cuando te deleitas en Dios, cuando contemplas al Señor. Igual que el Señor contempló su creación, vio que era bueno. El pueblo de Dios contempla a Dios, contempla sus obras, sus portentos, lo que Él ha hecho, su gracia. Nos deleitamos, nuestros afectos se mueven, nuestra voluntad, nuestra mente comprende, adoramos de una manera inteligente. Nuestros afectos tienen que estar en ello. Los cristianos así lo llamaban, el Día del Señor o para el Señor. Hemos visto que el propósito de este día es tanto de descanso como de deleite, pero es un día para adorar a Dios, públicamente y privadamente. El propósito de Dios al dar su palabra era que su pueblo conociera su mente y voluntad en cuanto a la adoración y la obediencia. Esta instrucción era necesaria por causa del estado entenebrecido de la mente del hombre caído. Necesitamos saber cómo adorar a Dios.
¿Qué debe hacer la Iglesia el día apartado por Dios? La Iglesia es llamada a adorar, pero no a adorar según nuestro gusto, sino según la palabra de Dios, como Dios enseña. La asamblea es llamada a la adoración, a la oración, que es parte de la adoración, el cántico de salmos, cantar himnos, la predicación, los sacramentos, la disciplina, la exhortación. Todo eso es parte de la adoración pública. El propósito principal del Día del Señor es adorar al Trino Dios, pues la adoración conforme a la palabra de Dios es trinitaria. John Owen escribió en su obra La naturaleza y belleza de la adoración evangélica, dice así: la bendita Trinidad entera y cada persona en ella permiten la comunión separada entre ellas. Si la adoración no es trinitaria, entonces no es adoración cristiana. La naturaleza trinitaria de la salvación no puede divorciarse de la adoración. Por cuanto las tres personas tuvieron parte en la creación y en la redención, también tienen que tener parte en nuestra adoración a ellas. La verdadera adoración no es meramente un ejercicio intelectual, sino evocar devoción en nuestros corazones hacia Dios. Y el creyente debe tener varios objetivos en la adoración. El primer objetivo es santificar el nombre de Dios. Hemos venido a santificar en este día, apartado por Dios, santificar su nombre. Los creyentes deben reverenciar la autoridad soberana del Señor como Dios. Esta reverencia debe provenir a nosotros de la consideración de que Dios ha designado su adoración en su palabra y debe guiarnos a la sumisión y no a una adoración que consiste a aferrarnos a formas, costumbres o preceptos de hombres. Otra razón por la cual el nombre de Dios debe ser santificado en este día dentro de la adoración es que donde Él ha mandado adoración, allí ha puesto el Señor su presencia especial. Dios ha dado promesas benditas a su pueblo para darles su presencia y para bendecirlos al hacer uso de sus ordenanzas. Dios promete santificarse en su pueblo, haciéndoles bien, cuando éste santifica su nombre, deleitándose en su voluntad, sabiduría, amor y gracia. Santificamos a Dios en la adoración cuando nos involucramos con deleite y asombro en la contemplación de la voluntad, sabiduría, gracias y condescendencia de Dios, que se complació, hermanos, en su voluntad y gracia soberana en manifestarse a unas pobres criaturas como nosotros, pecadoras, en condescender a nuestra debilidad como lo hace, en comunicar su persona a nosotros, en alentar y acercar nuestras almas a Él a través de su palabra y en darnos demostraciones de sus tratos misericordiosos con nosotros en Cristo Jesús. Y el otro objetivo es edificarnos mutuamente en la fe. El sábado cristiano, esto es el domingo, es un día donde los santos tienen el privilegio y el deber de adorar a Dios porque Él es Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. De igual manera, Dios mismo reposa y descansa en Cristo, su persona, en sus obras, en su ley. En todas estas cosas se complace mucho su alma. Todos aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero, tenemos el deber de reposar y descansar en Él, así como lo hace Dios. Puesto que la adoración es un privilegio tan grande, cuesta trabajo comprender por qué algunos cristianos intentan desesperadamente
escapar de las restricciones de este cuarto mandamiento. Si Dios nos ha dado un mandamiento con el propósito de concedernos más tiempo para adorar, ¿por qué querríamos menos tiempo? De lunes a sábado es muy difícil. Es muy difícil. Y Dios nos ha concedido este día especial. El israelita cuyo corazón estaba en paz consideraba este día como una gran alegría. Y solo aquellos que querían hacer lo que les diera la gana, hacer su voluntad, pensaban que solo era una carga insoportable. Encontrar nuestro deleite en Jehová. Levantarse, como antes hemos leído en Isaías 58:14, levantarse sobre las alturas de la tierra y festejar con la heredad de Jacob, tu padre. Son el lenguaje del Antiguo Testamento para describir el privilegio de disfrutar de la amistad de Dios a través de la adoración y la alabanza junto con el pueblo de Dios. Algunas conclusiones. Si, como hemos visto, hermanos, el día de reposo es un día instituido por Dios para nuestro propio beneficio y es para nuestro bien, si tiene el propósito de darnos ánimo, libertad y gozo, ¿cómo entonces vamos a utilizarlo correctamente? ¿Cómo podemos sacar el mayor provecho para nuestras almas? En primer lugar, debemos prepararnos para este día. ¿Saben cuándo empezaba realmente el sábado judío? El sabbat judío no era el sábado, era el viernes a las 6 de la tarde. Es donde los judíos empezaban a preparar. Nosotros, el día del Señor es el domingo, el sábado cristiano. Pero deberíamos prepararnos no el domingo, sino el sábado. ¿Cómo? Por medio de la meditación, por medio de la oración y la instrucción. Estos son deberes útiles para preparar un alma para adorar a Dios en el día del Señor. Yo entiendo y yo sé, sobre todo las familias, cuando los que tienen muchos hijos, a veces esto es difícil, pero es cuestión de organizarse también. Habrá veces que se puede hacer mejor, otras veces poco más justos. Pero son deberes útiles. La meditación, poner ya nuestra mente en lo que vamos a hacer al día siguiente, en el Señor, pensar en Él, considerarle, orar, instruirnos mutuamente en el hogar, descansar bien la noche antes, es una forma de prepararse también, estar despierto hasta altas horas de la madrugada viendo una película, no nos deja en la mejor forma para la adoración a Dios que vendrá más adelante. Levantándonos el domingo a una hora razonable y llegando a tiempo sin prisas a la iglesia, es una forma de prepararse también. Se necesita una mente disciplinada para utilizar el día como Dios pretendió. ¿Por qué? Porque puede que no trabajemos el domingo, pero pasar el día pensando en los problemas de la semana venidera no es mucho más respetuoso con el cuarto mandamiento que si hubiéramos ido a trabajar. Pues nuestra mente estará confusa por estar ocupada en otros asuntos, que es lo que tenemos que estar aquí. Pues tiene que está nuestro cuerpo, pero a veces nuestra mente no está. La mejor preparación es orar antes de llegar a la iglesia, de forma que estemos preparados y pedir, la familia entera antes de marchar, pedir que estemos preparados para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Hermanos,
Es el día del Señor, donde el pueblo de Dios anda en las obras que Dios preparó de antemano. Como dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios ha preparado para los creyentes son las obras de fe y misericordia. Esto es la obediencia a su palabra y mostrar misericordia a nuestro prójimo. El día del Señor es un día, no es mediodía. No es vengo al culto y me voy y luego me voy. He quedado con fulanito, con fulanita, me voy a... Es el día del Señor. Y dentro de lo que más podamos, incluso las familias que tienen niños pequeños, yo eso lo entiendo, pues habrá que ir mirando cómo se puede organizar, pero es un día donde también llevar a los hijos la mente al Señor, se puede dar un paseo, salir. Yo hay veces que estoy en casa, vengo ahora, termino, me voy a mi casa, como y me pongo ya a lo mejor con el sermón de la próxima semana. Y ya hay ratos ya que ya son las 6, bueno, ahora no, pero 5 de la tarde, y le digo, sí, vamos a salir un rato a caminar. Necesito aire, tomar el fresco un poco. Pues igual con los niños, se tendrán que organizar un poco para no estar en la casa todo el rato. Eso ya son los padres los que tienen que verlo. Pero es el día del Señor, que también es un día donde podemos visitar a los enfermos, visitar a algún familiar, hacerle compañía, alabar la familia entera al Señor en el hogar por la tarde, tener tiempos cortos, una lectura de la Biblia juntos. Hermanos, cuán agradecidos debemos estar por este día, porque hay días entre la semana que no se puede. No se puede. Es por Cristo que tenemos comunión con Dios y podemos ahora adorarle, conocerle, recibir sus bendiciones espirituales para nuestra alma. Y esto fue por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, que podemos acercarnos a Dios. Vayamos a Hebreos un momento, 10-12, estamos acabando. Quiero que consideremos dice así el versículo 12 del capítulo 10 de Hebreos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Hebreos 10, versículo 12, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el apóstol Pablo sigue, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, hermanos, exhorta Pablo ahora, en el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, teniendo libertad para poder entrar, ¿no entraremos? ¿No nos beneficiaremos de entrar? Entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Sumo sacerdote se presentaba una vez al año dentro del lugar santísimo, solamente una vez al año, y era para pedir misericordia para el pueblo. Un año de perdón más, de misericordia. Y nosotros podemos entrar en ese lugar santísimo, celestial, porque Cristo está allí. Y en nuestra unión con Él podemos estar allí.
y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice Pablo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. Y sigue Pablo, luego da unas directrices, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que ese día se acerca. Ese día que se acerca es el día glorioso en que aparecerá el Señor Jesucristo y vendrá por nosotros para darnos el descanso eterno. Ahora estamos en este habitáculo terrestre. Nos reunimos el domingo para adorar juntos, acercándonos al monte de Sión, como dice la Escritura. Cada domingo nos acercamos a la ciudad del Dios vivo. Dice el apóstol, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos. Nos acercamos a aquellos que han sido ya hechos perfectos que están en el cielo. Nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, en este día los redimidos por Jesucristo reposan juntos, reflexionando en su Hacedor. Específicamente reposan en Dios y usan el día para meditar en el sábado eterno de reposo que nos espera. El cuarto mandamiento, hermanos, apunta a nuestro descanso eterno, a nuestro deleite pleno, porque allí podremos adorar sin ningún obstáculo al Dios Trino. Allí contemplaremos la gloria, la majestad, veremos cara a cara a Jesucristo y podremos ver la grandeza y majestuosidad del Trino Dios. Ahí apunta el cuarto mandamiento, a nuestro reposo eterno. Amigos, no hay otro reposo para el alma. Cristo es el único y verdadero reposo para el alma angustiada, no por la vida ni por las circunstancias, sino por el pecado y por una conciencia culpable. El capítulo 3 de Hebreos, vayamos allí un momento, nos habla de aquellos del pueblo de Israel que no entraron al reposo de Dios. ¿Y por qué no pudieron entrar? Versículo 19 del capítulo 3. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Por qué? Versículos 7 y 8. Porque endurecieron sus corazones a la voz del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ellos no pudieron entrar por su incredulidad. Endurecieron sus corazones a la voz del Espíritu. La promesa de entrar en su reposo sigue aún, pero han de asegurarse que les aproveche el oír la palabra, porque a aquellos que estaban en el desierto no les aprovechó, por no ir acompañada de fe, como nos dice el capítulo 4, versículo 12. No les aprovechó. 1 y 2. Por tanto, Dios determina un día para aquellos que no han entrado en su reposo. Y dice, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
porque es hoy, no mañana, hoy. Es por el sufrimiento y la muerte de Cristo que pueden reposar de sus propias obras y alcanzar reposo en una sola obra hecha y para siempre, el sacrificio de Cristo. Una sola obra y para siempre. Procuren entrar en este reposo. Hoy. Amados hermanos, el cuarto mandamiento es para nuestro bien y su propósito es darnos felicidad y libertad. La libertad no es necesariamente libertad para hacer lo que queramos, sino libertad para hacer lo que Dios quiso que hiciéramos cuando nos creó y ser lo que quiso que fuéramos. Esa es la verdadera libertad. Aquellos que destruyen este día descuidándolo por completo o limitan la fuerza del mandamiento atenuando su pertinencia, no son mejores que los que lo destruyen por medio de las reglas humanas, por aquellos que imponen, como los fariseos, que hoy en día también los hay, que imponen cargas que el Señor no ha dicho en su palabra acerca del cuarto mandamiento. La rebelión y el legalismo no son compatibles con la naturaleza del cuarto mandamiento. De hecho, este mandamiento, como toda la ley moral, al igual que el Evangelio, es gracia. La gracia y la ley solo son términos opuestos para el hombre o la mujer que están fuera de la gracia y lo ven como una carga insoportable. Pero para aquellos que están en la gracia, la ley es gracia. Es gracia. Una vez que estamos en el lado de la gracia, la ley misma se convierte en gracia. El abrazar este mandamiento junto con los otros y reivindicar su observancia como nuestra felicidad y deleite son marcas de la verdadera piedad cristiana. Vamos a orar.